todos, para todes, debería decir ahí la placa para ser correctos, o para todos. Bueno, lo cierto es que se anunció el programa que en su momento tuvo mucho éxito, el programa de Ahora 12, que en algún momento y para algunos productos fue Ahora 24, y la novedad en este caso es que es Ahora 30. Sí, estamos hablando de programas para poder comprar productos hasta en 30 cuotas, sobre todo líneas de las que estás viendo en imágenes que tienen que ver con línea blanca, con productos de consumo de esas características, en 30 cuotas. ¿Por qué se lanza este programa ahora y el gobierno pone tanto énfasis en esto? Porque hay que sostener el consumo. Es fundamental para que esta reactivación que estamos viviendo y que ahora voy a repasar con algunos indicadores económicos que se dieron a conocer esta semana que confirman la reactivación económica, la salida del impacto sobre la actividad del año pasado, el impacto de la cuarentena, de la pandemia, que en un momento se aplacó un poco por las restricciones. Este año, acordate que también hubo restricciones en abril, en mayo, a la circulación, cuando parecía que otra vez se venía una ola. Bueno, logró calmarse la cosa, de a poco se fue normalizando la situación y esa reactivación se sostiene. Pero para sostenerla es fundamental impulsar el consumo. Y acá hay varias cosas con las cuales ya me voy a meter, pero en particular una tiene que ver con el crédito, la posibilidad de comprar en cuotas que en un contexto inflacionario termina siendo algo más que ventajoso. Con una inflación de casi el 50% anual, comprar en 30 cuotas, imagínate vos, hacé la cuenta. Bueno, vamos a meternos entonces con esto que te acabo de contar, que tiene que ver con la actividad y el poder adquisitivo. ¿Y por qué, más allá del crédito, las cuotas, etcétera, es tan importante recuperar el poder adquisitivo, poner plata en el bolsillo de la gente, de todos nosotros, para que podamos recuperar niveles de consumo que se vienen perdiendo hace ya mucho tiempo, durante todos los años del gobierno de Macri, que esto se vio muy deteriorado, muy golpeado, y el año pasado que también fue un impacto muy, muy fuerte. A ver, vamos a repasar algunas de las cosas que están dando vueltas con el objetivo de que esta disputa entre inflación y salarios sea ganada por los salarios. De esto se trata, recuperar poder adquisitivo. A ver, en primer lugar, la suba del piso de ganancias para los salarios. ¿Te acordás que hubo una modificación en el impuesto a las ganancias de lo que se llama cuarta categoría, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias sobre los salarios? Ese que, si estás alcanzado, te descuentan de manera directa del recibo de sueldo y no tenés mucho más que hacer que pagarlo y listo, que tiene una serie de alícuotas que dependen del nivel de sueldo que vos tenés. Bueno, hubo una modificación hace un tiempo atrás que se adjudicó, si bien fue del oficialismo en su conjunto, a Sergio Massa, que fue quien trabajó inicialmente sobre esto. Bueno, se había llevado hasta 150.000 pesos el mínimo no imponible. ¿Qué quería decir esto? Que todos aquellos salarios de hasta 150.000 pesos no pagan más impuestos a las ganancias y que ahí arrancaban las diferentes alícuotas. Con esto se apuntaba a que solo el 10% de los trabajadores sean alcanzados, en relación de dependencia, ¿no?, sean alcanzados por este impuesto, algo que ocurría antes, durante la etapa anterior del kirchnerismo, y que después, a medida que esto no se iba ajustando tal como se venían ajustando la inflación o las paritarias, empezó a haber cada vez más y más y más trabajadores que eran alcanzados por este impuesto. Bueno, la modificación que está en estudio en estos momentos es volver a modificar este piso y llevarlo a, se habla de 175.000, 185.000 pesos, para tratar siempre de cumplir con ese objetivo de que sea el 10% de los trabajadores de mayor nivel de salarios aquellos que se ven alcanzados por el impuesto. No desfinanciar al Estado, mantener este impuesto como una fuente de financiamiento, este impuesto a la cuarta categoría, como se le llama, de ganancias, pero evitar eso que había ocurrido en algún momento, que es que cada vez más y más trabajadores, a medida que va habiendo aumentos paritarios, pensemos que estamos con niveles de paritaria cerca del 40%, vayan engrosando eso y que se mantenga. Por eso se habla del aumento del piso. Avancemos con más información que está vinculada con esta intención siempre de estimular el consumo y de poner más plata en el bolsillo. Se anunció una serie de préstamos de la ANSES, ¿sí? Todos aquellos jubilados o quienes están ahí en los listados de la ANSES
pensionados, etcétera, van a poder acceder a créditos de hasta 200.000 pesos que van a poder pagar entre 24 y 48 cuotas, ¿sí? Yo digo hasta 200.000 pesos porque ese es el tope máximo. Después tiene que ver con cuál es el porcentaje del haber que cada uno recibe en relación a la cuota, ¿sí? O sea, la cuota que uno termine pagando cuando se hace la cuenta no tiene que superar más del 20% del haber que uno cobra todos los meses. Haciendo esa cuenta, hasta 200.000 pesos se puede obtener en forma de crédito. Esto también busca estimular el consumo, en este caso de sectores pasivos que son alcanzados por la ANSES. Avancemos un poco más con información vinculada con todo esto que estamos contando, que tiene que ver con sostener el consumo y con, de esta manera, sostener esta recuperación en la actividad. ¿Qué dicen los datos? ¿Qué dijeron los datos que dio a conocer el INDEC a lo largo de esta última semana en relación a la actividad económica? Por un lado, la industria. La industria marcó una suba muy fuerte. Incluso el presidente hizo referencia en un acto hace pocas horas atrás a estos indicadores que dan cuenta de lo que está pasando con la economía. Por un lado, la industria marcó un aumento del 10,5% mensual, es decir, junio contra el mes inmediato anterior, que es mayo. Como dije recién hace un rato, recordemos que mayo estuvo alcanzado por algunas restricciones cuando hubo ese crecimiento de los contagios, de manera tal que es un aumento muy importante que tiene que ver con eso en alguna medida, si bien es cierto que la industria sigue creciendo. Ahora, cuando tomamos junio contra junio del año pasado, el aumento es más fuerte todavía, 19,1%. Y acá, de nuevo, cuidado, porque junio del año pasado, plena cuarentena estricta, en realidad pleno, el impacto fue en mayo, pero en junio todavía había muchas restricciones y el nivel de actividad todavía era muy bajo, por eso tan fuerte la variación. Avancemos un poco más entonces con información que tiene que ver con esto. A ver, siempre vinculado a la industria, la actividad económica. La actividad económica dio que el primer semestre de este año, vinculado con el primer semestre del 2020, marcó un crecimiento de 22,4%. ¿Sí? De nuevo, el semestre del 2020, el primero, muy impactado por la cuarentena estricta. Ahora, si uno dice, bueno, a ver, comparémoslo contra el primer semestre del 2019, que no había cuarentena ni nada que se le parezca, sí había tragedia macrista en Argentina y el impacto que tuvo sobre la economía eso. Bueno, la buena noticia es que si tomamos el primer semestre de este año contra ese periodo del año 2019, estamos un 4,6% arriba. Entonces, esto es para celebrar de alguna manera porque estamos en un nivel por encima de la prepandemia. También tengamos en cuenta que todavía falta un camino por recorrer porque el año 2019, como te acabo de decir, fue el último año de esa tragedia que implicó la política económica de Macri para el mercado interno, con lo cual también son niveles bajos los del año 2019. Por eso sostener esto es importante y por eso el consumo y apuntarle a eso es importante y te repasaba las medidas del inicio. Bueno, sigamos con otros datos que se conocieron esta semana vinculados con la economía, en este caso que tiene que ver con la construcción, un sector muy importante, generador de mano de obra, muy dinamizador del resto de la actividad económica y al cual además el gobierno apostó especialmente, ¿sí? Tanto lo que tiene que ver con la construcción privada como con la obra pública, con medidas muy concretas, muy específicas, direccionadas a estimular este sector y que sea uno de los que lidera la recuperación de la actividad. Bueno, el dato es que en el mes de junio hubo un aumento del 6,8% mensual en relación a mayo, y 28,6% en relación a el mismo mes, junio del año anterior. De nuevo, cuidado, porque junio del año 2020 la construcción estaba en niveles por el piso absolutamente. Pero avancemos un poco más para comparar con algunos otros periodos y ver qué es lo que pasa. Fíjate, si vos lo comparás contra febrero de 2020, o sea, el último mes que tenemos de comparación pre-COVID, porque todo esto empezó a impactar en marzo de 2020, bueno, la construcción, la actividad de la construcción en la Argentina, según el INDEC, está 21,7% por encima a ese último registro pre-COVID. ¿Sí? Es decir, esto es una buena noticia y también muestra que un sector muy importante como es la construcción está arriba de aquellos niveles y esto la verdad que resulta alentador. Avancemos un poco más para
ir cerrando este repaso de esta información económica de la semana que da cuenta de cómo se va recuperando la economía. Y lo que vemos es que el primer semestre de este año, la construcción creció en relación al primer semestre del año pasado 61,6%, lo cual es una locura, pero bueno, contra un semestre donde la cosa estaba realmente parada por las restricciones y no había construcción, salvo un poquitito al final del semestre. Y en relación al primer semestre de 2019, o sea, un periodo ya más amplio como base de comparación, prepandemia, estamos un 0,6% arriba. Poquito, pero arriba de ese sector. De nuevo, el gran desafío es sostener esta recuperación de la actividad para que siga creciendo de acá en adelante, y para eso, por eso arranqué el programa con lo de los créditos y el ANSES y todo esto que te contaba. Es importantísimo recuperar el poder adquisitivo, y esto es muy complejo en un año el cual la inflación no da tregua y apunta a registros mucho más altos de lo que se esperaba en aquel 29% que quedó plasmado en el presupuesto. Ahí está el gran desafío de cómo va a ir la cosa y si vamos a terminar el año con más dinero en el bolsillo de los trabajadores. Bueno.